Amén, hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de día martes. Estamos viendo el libro de Éxodo, seguimos con el resumen. Vamos avanzando. Hoy día nos toca el capítulo 10, así que les voy a pedir que vayan abriendo sus Biblias en el capítulo 10 de Éxodo. Bueno, estamos con nuestro pastor y nuestro hermano Alberto, como ya es costumbre. Espero que se haga costumbre también. Así que bienvenido, pastor. Amén. Bienvenido, hermano Alberto, también. Amén. Amén. Vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo, que Él vaya dirigiendo primero que todo nuestras palabras de nosotros como los que estamos comunicando, y vaya abriendo también los corazones de cada una de las personas que están escuchando en sus hogares. Así que le voy a pedir al pastor que nos pueda dirigir en una oración. Señor, tú eres nuestro Dios. Te honramos, Señor. Te pedimos que tu presencia sea con nosotros. Necesitamos de ti, Señor, que esta tu palabra, Señor, brote de nuestros corazones, de nuestra boca, de nuestra mente, Señor, y la unción tuya, la gracia tuya sea abundante en este momento, Señor. Te pido que extiendas tu mano poderosa, Señor, sobre los hogares, Señor, que esta palabra tuya quede fijada en la tabla de cada corazón. Bendice a nuestros hermanos, Señor. Llegamos a los hogares de ellos, sean guardados en ti. La presencia tuya sea notoria en ese hogar, Señor, en cada hogar. Bendice sus vidas. Y ahora, Señor, permítenos hablar con denuedo. Permítenos hablar, Señor, con autoridad tuya, Señor, y con verdad, tu palabra. Bendícenos y nos reunimos, Señor, para hablar de tu palabra en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Como dijimos al principio, le pedimos que nos vaya acompañando con la lectura bíblica también. Vamos a ir leyendo algunos pasajes, así que tenga su Biblia abierta. La semana pasada también quedamos pendientes los tipos o figuras proféticas del Éxodo en relación a Cristo y en relación a la vida cristiana. Así que partamos con eso, pastor. Amén. Bien. Hermanos, lo último que hablamos la semana pasada es sobre la Pascua. Estamos dando un resumen respecto a lo que ya hemos visto del Éxodo. Esta vez vamos a hablar de los tipos. ¿Qué son tipos? Son figuras o representaciones de Cristo o de la vida cristiana que están insertos ahí en el Antiguo Testamento, en hechos, cosas, eventos que ocurrieron en el Antiguo Testamento que se relacionan con la persona de Cristo y con la iglesia. Pero para que sea un tipo, para que se interprete como figura de Cristo, como tipo de Cristo, tiene que salir también en el Nuevo Testamento relacionado. No se trata de que a alguien se le ocurrió que tal cosa es un tipo, sino todo aquí hay un orden en cuanto a la interpretación. Así que está clarísimo que lo que Jesús dijo respecto a él, en relación con el Nuevo Testamento, es un tipo. Cuando él habló del maná, que él es el maná que bajó del cielo, por tanto el maná sería un tipo de Cristo, una figura de Cristo, una representación de Cristo. Cosas que verdaderamente ocurrieron, pero que se interpretan también proféticamente como figura de lo que iba a ser Jesús. Así que sobre eso vamos a hablar y luego avanzar un poco más. Ojalá pudiéramos terminar este resumen, porque mientras más avancemos, más beneficiados vamos a estar, porque estamos entendiendo mejor la palabra del Señor. Amén. Amén. Tipos o figuras del Éxodo en relación a Cristo y a la vida cristiana. Amén. Primero que tenemos ahí la esclavitud de Egipto. Eso es un tipo de la esclavitud del pecado. Eso está escrito, que aquellas cosas que estuvieron relacionadas con la esclavitud, la servidumbre ante el poder que ejerció Faraón y Egipto mismo sobre los judíos, de alguna manera se relaciona también con la vida cristiana. La esclavitud de Egipto es un tipo de la esclavitud del pecado. El pecado es grave, esclaviza. Hay gente que se enferma físicamente por causa del pecado. Hay personas que se enferman mentalmente, emocionalmente. El pecado enferma, el pecado oprime. Es una clase de esclavitud que nosotros debemos salir de eso, porque el Señor ya nos rescató del poder del pecado. Así que el pecado también es un tipo del Señor. Vamos a ver solamente 3 tipos para que ustedes sigan hablando. Moisés, como profeta y libertador,
es tipo o figura de Cristo. Para el judaísmo, Moisés es la persona más representativa en el campo de la salvación. Para nosotros, la persona más representativa es Jesucristo el Señor, porque a través de Cristo nosotros nos acercamos a Dios el Padre. Pero Moisés fue una persona muy importante. Estos 5 libros de la ley, estos 5 libros, primeros libros que se le conoce como el Pentateuco, y se le conoce también como la Torá, la ley. Estos libros los escribió Moisés. Entonces, Moisés es tipo o figura de Cristo como libertador. Sacó a los hebreos de Egipto, los sacó de la esclavitud de Egipto con el poder de Dios. Por tanto, es también figura de lo que fue Cristo para nosotros, que nos sacó de la esclavitud del pecado. El 3, el Éxodo es un tipo, el Éxodo mismo es un tipo o figura de abandonar la vida de pecado. Todo esto es lo que nosotros vemos en Éxodo, en el libro de Éxodo, donde fue sacado el pueblo de Israel y llevado a través del Mar Rojo con poder, con milagros. Todo el Éxodo está representando esta figura de abandonar la vida de pecado. O sea, cuando alguien abandona el pecado, abandona la vida alejada de Dios y se convierte a Cristo, eso es un éxodo de la esclavitud a la libertad, un éxodo de la muerte a la vida espiritual. Amén. Así es que sobre eso estamos hablando, hermanos. Amén. Hermano Alberto. Cuando, la Biblia nos enseña y nos dice que nosotros éramos esclavos del pecado antes de venir a Cristo. Es lo que nuestro pastor decía, el pueblo de Israel representa eso mismo cuando está esclavizado en Egipto. Y también decíamos que Egipto representa al mundo. En este caso, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, estaba esclavizado por Egipto, lo que representa tanto al mundo. Y nosotros, antes que Dios saliera a nuestro encuentro, vivíamos en una forma muy similar, esclavizados del pecado, oprimidos, porque el pueblo de Israel estaba oprimido, esclavizado, y nosotros estábamos así y sin darnos cuenta. Lo más grave de esto, que de mucha gente hoy en día está esclava y no se da cuenta que es esclava del pecado. Pero cuando viene Moisés, en este caso nuestro Señor Jesucristo, que lo que está representando Moisés, nos saca de la esclavitud del pecado, nos trae a la luz admirable, como dice su palabra, de la esclavitud a la luz admirable. Se transforma en nuestro libertador. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro libertador. Él es el que nos sacó del pecado, nos trae al reino de su Hijo, del reino de Dios, al reino de la luz, y ahora estamos libres. Podemos decir que somos libres. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha rescatado de la esclavitud del pecado, lo que representa Egipto, lo que representaba la esclavitud de los hebreos. La otra parte, la figura que decía nuestro pastor del abandonar, Éxodo significa salida, es precisamente eso. Nosotros salimos de la esclavitud, abandonamos la esclavitud y ahora estamos nuevamente con Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, y esa es la figura que nuestro pastor decía, el salir de la esclavitud, del pecado, ahora trasladarnos al reino de su Hijo amado, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, también hicimos un éxodo, hicimos una salida, ¿verdad? Entonces, es lo que representa, lo que acaba de decir nuestro pastor, de una manera ya más reiterativa, ¿no? Porque nuestro pastor lo ha dicho igual de la misma forma. Amén. Es bonito esto de saber cómo Dios en realidad no ha hecho las cosas tan fáciles, mostrarnos a través de la Biblia, no sé si la palabra es correcta, pero los pasos que tenemos que seguir. Estábamos esclavizados, y en Éxodo nos muestra la esclavitud de Egipto. Necesitamos un redentor, estaba en la figura de Moisés. Tenemos que salir, escapar a través del Éxodo, y así cada una de las cosas. Dios nos ha hecho las cosas tan sencillas que nosotros tenemos que abrir la Biblia y seguir solamente lo que ahí está escrito, señalado, claro.
Así que eso es lo que me sorprende a mí, de cada día ir estudiando la palabra de Dios y cada día ir descubriendo estas cosas maravillosas que en realidad ha estado todo el tiempo ahí presente. Amén. Lo otro que representa el Éxodo también es la salida que nosotros en algunos de estos días vamos a tener de este ambiente espiritual, de esta realidad física. Un día vamos hacia la meta. La meta es Cristo. La meta es la eternidad. Así que también está representado ese Éxodo. En primera instancia, este paso de la salvación, o sea, de la esclavitud a la libertad en Cristo. Luego, la salvación, o sea, de la perdición, ahora estamos salvados en Cristo, y luego también está representando nuestra salida de esta realidad nuestra, de enfermedades, de situaciones y de una vida en un ambiente difícil, ahora a una eternidad por todo el tiempo con Cristo. Amén. El Éxodo. Amén. Luego también, como estamos viendo en Éxodo, llegamos a la Pascua. También la Pascua es un tipo o figura de la redención de Cristo, la Pascua. Y también la Pascua es tipo de Cristo mismo, porque dice el Nuevo Testamento que Cristo es nuestra Pascua. Así que la Pascua es un tipo o figura de la redención de Cristo. Ustedes se recordarán que el Señor les mandó en esos días a sacrificar un cordero de 1 año, sin mancha, totalmente perfecto, y luego esa sangre colocarla en los dinteles de las puertas. Entonces de esa manera fueron libres del ángel de la muerte que vino a visitar a Egipto y a todos aquellos lugares donde no estaba la sangre en los dinteles. Por tanto, la Pascua es figura también de la redención, es figura de la obra redentora a través de la sangre de Cristo el Señor, la Pascua. Luego el cordero que fue inmolado, que fue sacrificado hoy en la Pascua, es tipo o figura de Cristo, el Cordero de Dios. Les decía que cuando Juan el Bautista estuvo predicando, él dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero pascual salvó a los israelitas del ángel de la muerte cuando pasó matando a los primogénitos. El Señor Jesucristo con su sangre a nosotros nos liberta del poder del pecado, nos limpia, nos libra de la condenación. Hay poder en la sangre de Cristo, porque como dice la Escritura, que también la sangre de Cristo mediante el Espíritu Eterno limpió nuestras conciencias. Eso es algo tremendo, que la sangre de Cristo limpie nuestras conciencias. Hay mucha gente que es mala, es perversa y luego llega un momento en que los pecados le cargan tanto su conciencia que no hayan ninguna otra cosa que hacer sino se suicidan a causa del remordimiento. Pero sin embargo los cristianos lavamos nuestros pecados, nuestra vida en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Eso suena muy poderoso delante de las tinieblas. Delante de todos hay poder en la sangre de Jesús. Amén. Entonces el Cordero de la Pascua es tipo también o figura de Cristo, el Cordero de Dios. ¿Pueden avanzar ustedes si quieren? Sí, es muy maravillosa esta parte de la sangre de Cristo. A mí me impresiona mucho cómo cuando estudiamos esa parte, Dios fue ordenando de tal manera que nosotros pudiéramos entender cómo la sangre de ese Cordero pascual salvaba la vida del pueblo hebreo. Sí. Y luego cuando Dios entrega su vida, su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, esa misma sangre es la que también nos salva a nosotros del pecado y nos va a dar vida eterna con Cristo. Entonces, el celebrar, el conmemorar la Pascua, cuando nosotros ahora tomamos la Santa Cena, lo vamos a hacer con un mayor sentido, con una mayor reverencia, con una profundidad más, porque ahora entendemos lo que significa el sacrificio de Cristo, lo que significa la Pascua. Así que yo ahora entiendo, hermanos, cuando tengamos la oportunidad de tomar la Santa Cena, es necesario prepararnos para esa oportunidad, para ese momento donde vamos a recordar el sacrificio de Cristo, ahora sabiendo lo que estamos haciendo. Y cuando Cristo celebraba la Pascua con sus discípulos también, me llama mucho la atención que Cristo solamente se estaba anticipando
a un nuevo acontecimiento que va a ocurrir, porque Él dijo que esa Pascua no la iba a celebrar más hasta cuando llegue el momento de celebrarla con su Padre en el reino de los cielos. O sea que esto está pendiente todavía. Amén. Lo que celebraban los judíos, lo que celebró Cristo, y luego lo que vamos a celebrar en el reino de los cielos, Sí. la llamada boda del Cordero. O sea que esta Pascua, hermano, vamos a volverla a tomar y la vamos a volver a celebrar en el reino de los cielos si es que somos fieles Amén. con nuestro Señor Jesucristo. Es tremendo, es maravilloso, hermano, pensar en esto. Amén. Saber que un día no lejano quizás vamos a estar en una mesa con el Señor, Gloria. sentado, celebrando esto, Amén. Sí. celebrando, recordando esto con nuestro Señor. Amén. Y quizás Dios en ese momento va a dar una mente especial para que recordemos y entendamos a la perfección Amén. lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo hizo por nosotros. Sí. Y vamos a saltar de gozo y alegría, yo creo, hermano, porque va a ser algo tan grande que vamos a entenderlo a plenitud. Porque la Escritura también dice que muchas cosas hoy en día la entendemos como por un espejo nublado. Amén. Pero en ese momento yo creo que nuestros ojos, nuestra mente va a entender muchas cosas que ahora estudiamos, no la entendemos, hermano. Pero ese va a ser el momento donde vamos a entender todas estas cosas. Amén. A mí me emociona, pastor. Sí, amén. Me da mucha, no sé, alegría saber que esto que estamos viviendo, que el pasado, es nada, hermano. Somos peregrinos, somos pasajeros. Y lo que pasemos aquí, el sufrimiento, no es nada comparado con la eternidad que vamos a vivir. Amén. Por eso me llena de gozo, de alegría, esperanza. Y Dios nos ayude a ser fieles, Amén. a seguir en este camino y poder esperar ese momento tan hermoso que nos espera en el reino de los cielos. Amén. Bueno, Amén. Amén. Esa es nuestra Meta. esperanza, nuestra meta. sí. Continuamos con el número 6, el cruce del Mar Rojo. Amén. Es muy emocionante esto de el poder que tiene la sangre de Cristo para limpiar nuestras vidas, Amén. para perdonar nuestros pecados y hacernos de la noche a la mañana, hacernos hijos de luz, hijos de salvación, hijos del Padre, después de haber sido totalmente perdidos, estar bajo condenación. El Señor nos hace libres y nos hace hijos de Dios. Amén. Entonces, el cruce del Mar Rojo fue para Israel la salvación, la redención y la separación de Egipto. Al cruzar para allá y todo lo que ocurrió ahí, eso indicó que ya hay un antes y un después para Israel. Ahora es un pueblo libre, está en el desierto, pero libre, no bajo la esclavitud de Egipto. Por tanto, el cruce del Mar Rojo fue para Israel la salvación, la redención y la separación de Egipto. De ese modo es comparado con el bautismo, del bautismo en agua, símbolo de separación del creyente al mundo y la sepultura de nuestros pecados. O sea, eso que ocurrió cuando el mar se abrió para que pasara el pueblo de Israel en seco y que pasó hasta el otro lado, eso está también tipificando lo que es el bautismo. Ese bautismo que nosotros entendemos que cuando nos bautizamos morimos para el mundo y vivimos a una vida nueva en Cristo. Ya el pecado no puede hacer nada en nuestro corazón, a no ser que nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón otra vez al pecado y a Satanás. Por tanto, esta es una lucha que debemos tener constantemente. Como estos hermanos en el desierto después se quejaban y decían, como quisiéramos volver otra vez allá a Egipto y tener carne y tener otras cosas. A veces también nuestra carnalidad gime por volver al mundo, pero nuestro espíritu que está luchando contra el poder del mal también
en nuestro corazón está clamando por Dios. Así que la Biblia nos dice que nosotros prestemos oído al Espíritu Santo, que nos impulsa siempre hacia la meta, porque el diablo va a estar tratando de volvernos a la esclavitud otra vez. Y el pecado es esa fuerza que tiene la esclavitud para conducirnos otra vez al mundo de pecado y a la perdición. Entonces el cruce del Mar Rojo está representando el bautismo en agua, donde nosotros somos sumergidos y resucitados a una nueva vida. Entonces eso representa también nuestra redención y separación del pecado. Es ahí como ese punto de quiebre entre el pecado y la redención. Y la redención y la salvación. Y la salvación. Número 7, la columna de nube y fuego. También es emocionante. Cada cosa de Éxodo es emocionante. Ver aquí esta nube pesada de la gloria del Señor. Mi hermano Alberto. Amén. Podíamos ver cuando leíamos este pasaje, hermano, cómo Dios protegía a su pueblo en todo tiempo. Esta nube que por la noche, por el día, lo cubría del sol abrasador en el desierto, cubría a su pueblo, la protegía de ese sol, y por la noche tenía una columna de fuego, porque de repente también caminaban de noche en el desierto, y los guiaba una columna de fuego. O sea, en todo momento, en el día y en la noche, Dios estaba presente con este pueblo, como lo está hoy en día. Simplemente nosotros no nos damos cuenta. Muchos quizás no nos damos cuenta que Dios está presente en todo momento, en la noche y en el día. Basta con observar un poquito la naturaleza y nos vamos a dar cuenta que Dios está presente en todas las cosas. Cómo Dios manda la lluvia, cómo manda el sol, cómo... Yo me alegraba mucho, como 2 días atrás escuché, por primera vez que escucho ahora en este año, cantar los pajaritos. Me levanté en la mañana y estaban cantando los pajaritos. Yo decía, Señor, mira cómo ya estos pajaritos anuncian que viene la primavera, y ellos están felices y alaban a Dios, porque así también nos dice la Biblia, que hasta los pajaritos alaban a Dios. Amén. Así que como esto de la nube es fantástico, ¿no? Porque en el momento del cruce del Mar Rojo, esa nube que estaba sobre ellos, ahora se traslada hacia la retaguardia del pueblo de Israel, para cubrirlos del ataque de los egipcios que venían siguiéndonos. Se trasladó esa nube hacia la espalda de ellos, para cubrir a este pueblo, para que pudieran cruzar. Es maravilloso, como decía nuestro pastor, y perdone hermano que yo me emociono con esto, porque no sé, lo veo tan grande, mi Señor, tantos milagros que hizo, y aún así este pueblo murmuraba a cada instante. Pero yo también meditaba, hermano, que nosotros no somos muy diferentes a ellos. En cositas pequeñas nosotros queremos también a veces tirar la esponja, como decía nuestro pastor, que queremos volvernos al mundo, recordamos cosas que a veces estábamos mejor en el mundo, dice, no, que ahora que estoy sirviendo a Cristo tenía más cosas. Son cosas, hermano, son pequeñeces que están en nuestra carnalidad, la lucha que está la carne luchando contra el espíritu, tratando de opacar las cosas del espíritu, dando la importancia a las pequeñeces que le dan los mismos hermanos hebreos, le dan importancia a las pequeñeces. Nosotros no somos muy diferentes, hermano. En muchas situaciones somos casi, diría, iguales. Amén. Entonces decía que la columna de fuego, que se llama la presencia del Señor, la Shekinah, la columna de fuego, de nube y fuego, es un tipo de la presencia de Dios con los creyentes. Esta presencia fue real allí en el desierto, tan real que estuvo con ellos. Ellos la vieron y se movían. Cuando se movía la nube, ellos movían su campamento. Era real, era visible. La Biblia lo dice. Pero también es real el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Esta Shekinah pasada es real, porque todo lo respecto a Dios es eterno. Fue en el pasado, pero ahora es en el presente. Ahora el Espíritu Santo está obrando con cada creyente. Solamente tenemos que abrir nuestro corazón para ver a Dios obrando entre nosotros, para ver que el Espíritu Santo es real, que nos va a librar del mal, va a librarnos del pecado, pero también va a intervenir en algunas situaciones que a veces suelen ser muy asombrosas, a veces lucha espiritual donde vemos que Dios se manifiesta de una manera muy real,
lo hemos experimentado. Creo que cada cristiano ha experimentado un algo con lo sobrenatural, con aquello que pareciera irreal ante los ojos del incrédulo, pero para nosotros son cosas ciertísimas. El Espíritu Santo es real. Entonces, esta presencia del Espíritu Santo que condujo al pueblo de Israel también está tipificando, representando lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora con los creyentes. Amén. 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 Es importante esto, y es uno de los tipos que me gusta mucho, la presencia de Dios o del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Recuerdo hace unos años atrás, varios años atrás, donde, claro, yo pude ver la mano de Dios también protegiéndome. Iba saliendo en el vehículo, en un cruce, y miro hacia los dos lados, no vi ningún vehículo en realidad. Y acelero para salir y veo que el auto se me detiene en seco, se me paró el motor y me mando el frenazo hacia adelante, el cabezazo, y en eso que me estoy reponiendo el cabezazo veo un auto a toda velocidad que pasó. O sea, yo en el momento que hubiera seguido, si el auto no se hubiera detenido, me hubiera impactado en mi costado ese vehículo, y con la velocidad que venía hubiera sido quizás hasta un accidente fatal. Entonces yo, claro, ahí con el auto apagado, le agradecí a Dios porque sentí que había sido Dios que me había protegido de esa situación. Así que también esto me toca particularmente, que la columna de nuevo fuego y cómo Dios protege de los suyos, cómo está ahí protegiendo del sol como en forma de nube, protegiendo, dando calor a través del fuego en la noche. Así que es bonito, es bonito esa figura. Amén. Y esto es muy real. Bueno, cuando hablamos de la palabra de Dios, contamos pocas experiencias porque verdaderamente la idea de la palabra, pero recuerdo que en alguna oportunidad en una lucha espiritual muy real, muy, muy verdadera, donde hay espíritus demoníacos que parecen a ustedes que le están tocando, que le están causando mucho temor y un montón de cosas difíciles, que es una lucha casi de toda la noche. Muy temprano en la mañana, tipo 4 de la mañana, veo que una presencia del Señor entra a la pieza, y cuando cuando entra y pasa tocándome, veo que queda una paz tan preciosa, la paz de Dios, la paz de Cristo, esa que Él prometió, donde no quedó ninguna presencia maligna en el lugar. Luego también estaba orando, y mientras estaba orando en otra oportunidad igual pude percibir algo tan especial, y cuando percibí eso sentí que sobre mí había una especie de nube. Pensé inmediatamente en el poder de la sangre de Cristo que estaba cubriéndome. Ocurre que la presencia de Dios está con nosotros siempre. Cristo también es la gloria de Dios, y por tanto esta Shekinah está representando tanto al Espíritu Santo como a la presencia misma de Cristo, guardando a los creyentes. Amén. Amén. Número 8, las aguas de Mara y Elim. Amén. Pastor. Entonces las aguas de Mara, ¿cierto? Cuando estaban ahí, que Alberto le tocó predicar esa parte, llegaron al lugar y quisieron tomar agua, pero estaban amargas, estaban malas esas aguas, necesitaban ser sanadas, y Dios hizo un milagro, también sanó las aguas de Mara. También el refrigerio en Elim. Amén. También tipifican la experiencia amargas y dulces de la vida cristiana. Es muy hermoso entender esto. Cuando nosotros estábamos en el mundo, no entendíamos que bebíamos solamente aguas amargas. Y también esto representa mucho lo que Dios hizo cuando le dijo a Moisés que echara un árbol, cortar un árbol, lo echara a las aguas y se endulzaron. Sí. Esto representa tan hermosamente también a nuestro Señor Jesucristo, o a la vida cristiana, cuando Dios viene y endulza nuestras aguas, endulza nuestro vivir. Y usted, hermano, que ha experimentado a Cristo, se dará cuenta cuando el primer día que aceptó a Dios,
cómo su vida cambió, cómo usted sintió una razón para vivir, una alegría. Hay hermanos que de ese día fueron transformados totalmente. Fueron su vida cambiada de una vida triste, de una vida quizás llena de vicios. Dios viene a limpiarlo, viene a cambiarlo y viene a endulzar su vida. Eso también representa lo que Dios hizo ahí cuando endulzó las aguas. Endulzó nuestra vida, nuestra manera de vivir, la cambió, y ahora somos, digamos, podemos decir que somos felices en el Señor. Dios ha endulzado nuestras aguas, hermano. Me gustaba mucho esta parte porque eso es lo que podía yo sacar, cómo Dios endulzó mi vida cuando vine a Cristo, cuando Cristo salió a mi encuentro, porque la palabra dice que nosotros nunca también buscamos a Cristo, nunca lo buscamos, sino a Él. Él nos buscó a nosotros, Él nos amó primero, por eso nosotros le amamos ahora. Qué hermoso es esto. Le dio sentido a la vida. Amén. El número 9, la figura del maná. El maná que Dios proveyó en el desierto, ese alimento sobrenatural que Dios le dio reemplazando al pan, le dio ese alimento en el desierto. Eso representa también que Jesucristo, voy a leer, el maná que Dios proveyó en el desierto es tipo del pan que bajó del cielo en la persona de Jesús, el Hijo de Dios. El Señor Jesús dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Entonces, el maná del desierto que le dio vida, le dio vitalidad a los creyentes del antiguo pacto, también está representando lo que fue Jesús para nosotros, el pan de vida. Aquel que nos alimenta espiritualmente, aquel que nos sostiene, aquel que nos da vida, el pan que bajó del cielo. Y el agua de la peña de Oreb también es emocionante. Cuando Moisés estaba allí en el desierto y Dios le ordenó golpear la peña, y salió agua donde no había agua. Entonces el agua de la peña de Oreb representa también a Cristo, derramando abundantemente de su espíritu a los creyentes. Así que qué maravilloso que Cristo sea este maná, este pan que bajó del cielo, y también sea la roca de Oreb, donde usted va a recibir plenitud del Espíritu Santo, pero también va a poder establecerse ahí en la roca que es Él, que es el Señor. Amén. La figura, claro, del maná que representa a Jesús mismo. Eso, y el maná, por ejemplo, que haya todos los días. Lo importante que es nuestra relación con Jesús, tiene que ser a diario. Nosotros de repente buscamos la Biblia los puros días de servicio, o buscamos y oramos los días de servicio, pero el maná, nuestros nutrientes, los necesitamos todos los días. Todos los días pasar tiempo con Cristo. El agua también de la peña de Oreb, que representa a Cristo derramando su Espíritu Santo a los creyentes. También necesitamos la guía del Espíritu Santo cada día, en cada situación lo vamos a ir necesitando, así que necesitamos cada una de estas cosas. El maná caía todos los días del día domingo, o sea, del primer día de la semana hasta el día viernes. El sábado ya no caía el maná, pero ellos tenían que recogerlo el día antes. Amén. Una porción doble. Una porción doble. Que también significaba que había un día exclusivo para Dios. Un día que se cesaba el trabajo, la actividad, el recoger todos los días, pero el día que Dios había dicho que no se recoja, era un día exclusivamente para recordar, para estar en comunión con Dios, que es necesario también para nosotros hoy en día. Amén. Poder dejar un día para el Señor, cesar nuestras actividades, nuestras preocupaciones y dedicarnos a esto, hermano, a esto que estamos estudiando, gozarse en la palabra del Señor, descubrir las maravillas que hay en la Escritura. Y es hermoso el agua, la peña, todo lo que representa. Me recuerda ahora a la memoria el hermoso alabanza que hay: Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Es una hermosa alabanza también que nos habla de esto.
Así que cante esa alabanza y usted se recuerda inmediatamente de lo que Dios está diciendo a través de ella. Amén. Amén. Vamos a pasar al capítulo 15. Los voy a invitar a que vayamos al capítulo 15. El cántico de Moisés, un grito de redención. Pastor. Habiendo pasado el éxodo, el cruce del Mar Rojo, después de todos los eventos ahí en la lucha, tratando de salir, en toda esta confrontación con Faraón, en todo esto el pueblo judío pasa en seco el Mar Rojo, que es algo maravilloso. Y al otro lado ya hay un cántico especial que tiene una relación muy especial también con la liberación nuestra. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza, mi cántico y ha sido mi salvación. Amén. Sobre eso vamos a hablar, sobre este cántico maravilloso. Me recuerdo que también, recordando cantos antiguos, decía, hay un cántico nuevo tengo en mi ser. Que ese cántico de gozo, nunca salga de su corazón, hermanos, porque hay motivos para estar gozoso en el Señor, a pesar de circunstancias difíciles, a pesar de tribulaciones. El pueblo de Dios siempre se encuentra con un gozo maravilloso por la presencia del Señor en su corazón, porque puede enfrentar la vida con sentido, puede enfrentar la vida con un motivo para vivir. El cántico de Moisés es un grito de redención. El cántico de Moisés es un grito de gozo, agradecido por la salvación y la redención por parte de Dios, su Redentor. El Dios eterno era el Redentor de Israel, el Redentor de Moisés, pero también es el Redentor suyo y mío. Gracias al Señor porque Dios es nuestro Redentor. El concepto de redención viene de la costumbre de volver a comprar algo que pertenece a uno y que por alguna otra razón pasó a ser propiedad de otro. Mediante un pago se puede recuperar pagando el precio de redención. Así que nosotros pertenecíamos a Dios. Él nos creó, nos formó, dio aliento de vida, nos creó, nos formó en el vientre de nuestra madre, nos hizo nueva criatura en Cristo. Por eso hay un cántico nuevo también, como Moisés y como María allí en el desierto, que Jesucristo es nuestro Redentor. Amén. Amén. Qué importante es la gratitud en nuestra boca, en nuestro actuar. Siempre una actitud agradecida a Dios. Y el cántico, claro, de Moisés al cruzar el Mar Rojo y todo eso, lo primero que hicieron fue entonar este cántico y darle gracias a Dios por la salvación y por la redención que Dios había tenido con ellos. Pero eso, lo importante de la gratitud que nosotros tenemos. Debemos tener una actitud de gratitud, valga la redundancia, hacia Dios en todo momento. Amén, amén. ¿Alberto? El pueblo hebreo era un pueblo, a pesar de que uno vea en este momento que son muy como apáticos, pero da a entender la palabra del Señor que ellos eran muy alegres. Cualquier fiesta pequeña ellos ya lo celebraban con cántico, con baile. Su vida era alegre. Y cuando cruzaron el Mar Rojo, ellos lo primero que hicieron fue esto: entonar un cántico de adoración, de redención a Dios. Y este cántico también lo cantamos en nuestra iglesia y es bonito. Yo recuerdo, hermano, que antes que el Señor llegara a mi vida, fue una de las alabanzas que más me gustó, porque también tiene ritmo y el sentido que me decía: echó a la mar, al caballo, al jinete. Y yo empecé a pensar en esa alabanza. Y me gustó mucho porque tiene mucho sentido esta alabanza de lo que Dios había hecho. Así que importante también lo que dice Carlito, ser agradecido, hermano, cantar al Señor con gozo y alegría, expresarle a Dios con nuestros labios nuestro agradecimiento, decirle: Señor, gracias por lo que tú has hecho, gracias, Señor, por la vida, por el techo, la salud, por mi matrimonio, por mis hijos, en este caso por mis nietos, que a mí me dan 2 nietecitas hermosas. Hermano, yo me gozo y le doy gracias a Dios cuando las cargo
y las abrazo y le digo, Señor, mira, has permitido que yo pueda cumplir estas 3 etapas: ser hijo, ser padre, ser abuelo. Amén. El Señor lo ha permitido y le doy gracias a Dios. Así que es importante ser agradecido por estas cosas que tenemos a diario y que Dios nos ha dado tan hermosas, como en el caso de nuestros nietos, nuestros hijos. Así que qué maravilloso esto. Y es algo también un poco difícil de hacerlo, de dar gracias. El otro día hacía un cálculo mientras estaba orando y claro, veía en nivel de cantidad cuántas peticiones tenía y los niveles de agradecimiento que tenía, y las peticiones siempre van ganando, y lo que agradecemos a Dios es re poco. Siempre estamos pidiendo y nunca agradeciendo, así que también era un tirón de oreja para mí mientras y estaba en una petición, así que y me trajo eso a la memoria. ¿Cuántas veces le estoy agradeciendo a Dios de las cosas que me ha ido respondiendo? De repente lo tomamos como que si Dios, no sé, tuviera que hacerlo por obligación, y no volvemos y le damos las gracias a Dios. Así que es importante que tengamos esta actitud de gratitud. Parece que tenemos esa falencia como seres humanos al ver en el Nuevo Testamento cómo estos 10 leprosos fueron sanados, y de esos 10 solamente uno volvió a agradecer. Entonces parece que va con nosotros esto de ser desagradecidos, pero es nuestro deber ser agradecidos con Dios, tener gratitud en el corazón para con Dios, para con lo que ha hecho, con la protección diaria que nos da siempre. Y su misericordia es renovada todos los días. Entonces habría que tener muchos motivos para agradecerle al Señor. En cuanto al cántico de Moisés, seguimos hacia adelante. Está en Éxodo capítulo 15 del versículo 1 en adelante. Es maravilloso como al final María, la profetisa, toma un pandero y sale a danzarle al Señor y a cantar con las otras hermanas que fueron rescatadas del mar. Entonces, al mismo tiempo, el cántico de Moisés es una declaración de fe en el Dios único, Dios de los padres, perfecto en santidad, hacedor de milagros, que derribó a nuestros enemigos, decía Moisés. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar el caballo y el jinete. Un pueblo libre y redimido no tiene nada de qué gloriarse, pues toda la victoria es de Dios. Solo da gracias al Señor. Nosotros como predicadores no tenemos nada de qué gloriarnos. Nosotros como cristianos no tenemos nada de qué gloriarnos. Solamente la misericordia de Dios ha sido con cada uno de nosotros. La gratitud de Israel se expresa en forma de alabanzas. Cuando el pueblo de Dios meditaba en la redención que Dios les había provisto, su respuesta era alabarle, exaltarle, exaltar el carácter y la naturaleza de este Dios inigualable. No hay otro Dios, ninguna figura que se parezca a Dios, nada, solamente el único Dios verdadero. Amén. Amén, amén. Cuando el pastor hablaba del carácter de Dios, que es lo que realmente hemos estado aprendiendo a través de todo este libro, hemos ido conociendo más a Dios, sabiendo cómo Dios ha actuado, cómo Dios ha obrado. Hemos sabido más de la misericordia de Dios, del amor de Dios con su pueblo, la paciencia infinita que Dios tenía con ellos y tiene con nosotros también hoy en día, hermano. Entonces aquí podemos ver no solamente historia. Amén. Lo más importante que hemos aprendido, hermano, ha sido conocer más a Dios. Amén. Conocer del carácter de Dios, sí, y ver lo maravilloso que es nuestro Dios, lo grandioso, lo poderoso que es nuestro Dios al que servimos. Entonces este estudio para mí ha sido de bendición. Amén. Yo doy gracias a Dios porque cada capítulo que he leído trato de exprimirlo. Y cada capítulo, hermano, cada versículo, hay algo nuevo. Cada día uno aprende un día una cosa, lo vuelve a leer al otro día y Dios le enseña otra cosa. Amén. Uno puede ver otra manera de Dios, cómo Dios, cómo en su perfecto amor, en su perfecta sabiduría, en su grandeza, Dios empieza a revelarse
es precisamente esto, su carácter. Amén. El amor que Él tiene hacia nosotros Amén. es tremendo, hermano. Es tremendo ver cómo Dios ha obrado y sigue obrando hasta el día de hoy. Amén. Claro, es importante también recordar que nosotros también como creyentes no tenemos nada de qué gloriarnos. Sí. La victoria, toda la victoria es de Dios. Solo tenemos que volver a repetirlo, dar las gracias al Señor por Amén. por eso, por la victoria, por la redención que Él nos ha dado. La gratitud de los israelitas se expresa en forma de alabanzas. Amén. Pastor. Sí. Amén. Más de 1500 años más tarde, el Apocalipsis tomaría el cántico de Moisés, uniéndolo al cántico del Cordero. Así que si ustedes encuentran ahí en Apocalipsis 15, versículo 3 al 4, se van a encontrar con el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, exaltando la grandeza del Mesías, las obras maravillosas de nuestro Dios, la justicia del Rey de los Santos, la gloria del Santo Dios y de su santo nombre, cuando todas las naciones vengan a Él y le adoren, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solamente tú eres santo. Amén. Amén. Este es el cántico de Moisés y el cántico del Cordero que se va a proclamar allí en los días de Apocalipsis, en aquellos días finales. El cántico de Moisés expresa gratitud y alabanza, confianza en sus cuidados, cómo el Señor nos cuida. Es un asunto de maravillarse todos los días, como decía Carlos, como decía nuestro hermano, cómo el Señor nos ha cuidado, nos guarda todos los días. Y también revela aspectos de la naturaleza única del Dios de Israel. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este Dios de la Biblia, el Dios de Israel. Ese es nuestro Dios. Amén. Amén. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Es la fuente de mi fortaleza. Él me ha dado una razón para cantar. También habla del cántico de Moisés. Sí. Él es mi salvación. El Señor le había librado físicamente de la esclavitud. Amén. Y la muerte también los libraría espiritualmente. A nosotros nos libró espiritualmente y también nos librará físicamente. Vemos de repente en nuestro alrededor milagrosamente como Dios ha obrado, librándonos del peligro, librándonos de situaciones donde nos exponemos de repente. Número 4. Amén. Este es mi Dios. Cuando dice Él es el Dios de mi salvación. El Señor les había librado físicamente de la esclavitud y muerte. También los libraría espiritualmente. A nosotros nos libró espiritualmente, también nos librará físicamente. Así que qué grande que Dios nos libró espiritualmente, pero también nos da garantía que nos guardará físicamente. Este es mi Dios, el Dios poderoso. No hay otro Dios. Este es mi Dios, el eterno, el santo. Bendito sea su nombre. Otros dioses se han enseñoreado de nosotros, dice Isaías, pero fueron vencidos. No se levantarán. A este Dios todopoderoso le hemos conocido personalmente a través de la fe. Así que tenemos mucho que agradecerle al Señor. Amén. Amén. Hermano Alberto. ¿Qué más podríamos agregarle a esto? Del cántico, de agradecer al Señor, de tener a nuestro Dios como lo que hemos visto aquí, nuestro Dios, Dios de nuestros padres. También dice que es Dios de mi salvación, Él es mi fortaleza. Todo esto representa para nosotros al Dios que servimos. Es maravilloso, hermano, es realmente maravilloso y faltan palabras para poder explicar lo que es Dios para nosotros, o lo que Dios es para toda la humanidad en este caso, no solamente para nosotros, para toda la humanidad. Y mucha humanidad lamentablemente no tiene ni idea
no tienen idea que hay un Salvador, que hay el único medio de que podamos ser salvos, nuestro Señor Jesucristo. No lo sabe. Por eso en la mañana también, cuando veíamos el culto dominical el domingo, y trataba de los misioneros. Yo solamente me dediqué a orar un momento por ellos para que esta palabra pueda llegar a mucha gente que no conoce a Dios, y puedan salvarse, puedan llegar al conocimiento de la verdad. Porque hay mucha gente que no tiene idea de lo que nosotros hoy en día, por misericordia, podemos entender un poquito. Y eso nos alegra, eso nos llena de gozo, de alegría, nos emociona con nuestros hermanos. Pero hay mucha gente, hermano, que no sabe de esto. Así que gracias a Dios, yo doy gracias a Dios una y mil veces por lo que Dios hizo en nosotros como familia, en mi vida. Así que solamente hablamos de ser agradecidos. Yo soy uno de los primeros agradecidos con mi Señor. Amén. Amén. Este Dios todopoderoso ama a todo ser humano. Quiere salvarle a todos. Tiene un amor obstinado que, aunque alguien le rechace, el Señor quiere volver para traerle hacia sí. Amén. Este Dios eterno, como decía, ama a todo el mundo, no solamente a nosotros. Claro, nosotros hemos recibido la salvación que Él nos trajo, pero Él quiere llegar allí a otras personas. Por tanto, Él nos dejó a nosotros la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso indica que no deja a nadie sin tener la intención de atraerlo hacia Él. Luego dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. También está tratando de traer a todas las naciones hacia sí mismo. Dios, el Dios de nuestros padres, el único Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, es nuestro Dios. Este Dios es varón de guerra. Shebahot, ese es su nombre en cuanto a la guerra, en cuanto a la lucha. Luchó y luchará por usted. Está luchando por nosotros. Está guardándole, está mandando ángeles que le guarden. Está esperando que usted venga a Él cuando tiene dificultades, como un niño que está temeroso y dice, papá, Dios quiere que nosotros acudamos constantemente a Él. Él es un varón de guerra que quiere guardarle. Eso lo dice en el cántico el cántico de Moisés. Su diestra, sigue diciendo el cántico, su diestra ha sido magnificada en poder. Su diestra ha quebrantado al enemigo. Con la grandeza de su poder has derribado a los que se levantaron contra ti, oh Dios poderoso. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Amén. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, temible en maravillas, hazañas, hacedor de milagros y de prodigios? Amén. Este es nuestro Dios, amén, el Dios todopoderoso, que se ha revelado a usted y a mí y a cada uno de nosotros a través de su santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dejando abierta la salvación para todos los demás que vinieran y quisieran venir a las aguas y recibir gratuitamente la salvación eterna. El Señor les bendiga, hermano. Amén, amén. Amén. Hermano Alberto, ¿aló? Creo que ya nos está llegando la hora. Llegó la hora ya. Este resumen ha sido de mucha bendición junto a nuestro pastor, hermano. Todo lo que hemos aprendido desde el capítulo 1 hasta el 18, donde quisimos hacer partícipe a nuestro pastor, amén, de esta labor que nos encomendó con el hermano Carlos. Ahora estamos haciendo solamente el resumen y ha sido realmente de mucha bendición, especialmente para mi vida. Me imagino que para usted también. Así que hasta aquí hemos podido llegar. Quisiéramos compartir mucho más, pero el tiempo también nos apremia. Amén. Yo sé que mi pastor tiene muchas cosas ahí anotadas que quisiera compartir también, amén, pero debido al tiempo no nos alcanza. Así que, pero esto es lo que nos ha permitido el Señor, así que damos gracias a Dios por ello. Amén. Claro, como dice el hermano Alberto, ya nos alcanzó el reloj, así que vamos a ir terminando. Le agradecemos a nuestro pastor por habernos acompañado estas 3 semanas. Amén. Hemos ido revisando ahí del capítulo 1 en adelante, revisando un resumen. Más adelante vamos a hacer otro encuentro igual para poder ver el resto de los libros que vamos a ir viendo. La próxima semana vamos a
a continuar con el capítulo 19, así que vaya leyéndolo en sus casas por ahora, vaya preparando su corazón ahí, leyendo y hablando con Dios. Vamos a estar viendo el capítulo 19. Eso, muchas gracias, pastor, por habernos acompañado. Amén. Hermano Alberto, muchas gracias. Amén. Y nosotros, orando. Hermano Alberto, ¿usted nos puede pedir, hacer una oración? Amén. Amado Dios, te damos gracias en primer lugar, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas, por tu palabra maravillosa, Señor. Esa palabra que está llena de vida para nosotros, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Honramos tu nombre, Dios eterno. A ti sea toda honra, gloria y alabanza. Solo usted es digno de toda nuestra adoración, Señor. Y nosotros queremos cumplir lo que tú, el propósito que tú nos creaste para adoración tuya. Queremos adorarte por siempre, mientras nos tenga en esta vida, Señor, poder adorarte, poder mostrar, Señor, ese agradecimiento, Señor, cada día de nuestra vida hacia ti, Señor. Gracias, Padre, por el momento, por el tiempo que has permitido, Señor, estar junto a nuestro pastor, escudriñando tu palabra, Señor, tratando, Señor, también de llevar tu palabra a nuestros hermanos, que ellos también puedan ser edificados, puedan ser bendecidos a través de ella, Señor. Ese es nuestro deseo, Señor, que puedas bendecir nuestras vidas, bendecir a nuestros hermanos, a cada uno de nuestros hermanos de la congregación y aquellos que van a ver también este estudio, Señor, puedan ser edificados, Señor, y bendecidos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. A ti sea toda honra, gloria y alabanza. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hemos llegado al final. Le agradecemos a nuestro pastor nuevamente habernos acompañado estas 3 semanas. Así que, pastor, ¿le dejo algunas palabras? Amén. Yo le agradezco a ustedes porque han hecho este esfuerzo. Yo sé que lo han hecho bien, se han esforzado para llegar con este estudio a los hermanos. Agradezco también a mis hermanos que han creído en este mensaje del Señor que le hemos predicado. El Señor les bendiga mucho, bendiga sus vidas, sus familias, sus hogares. La bendición del Señor sea siempre con ustedes. Y como decía mi hermano Alberto, esta palabra, este encuentro cercano con el Dios de Israel, con el Dios Todopoderoso a través del Éxodo, nos ayuda mucho a entender un poco más de Dios. A pesar de esto, de entender a Dios no tiene final. Un día vamos a salir de esta tierra, vamos a ir a su presencia y cada día que estemos en la presencia del Señor vamos a tener una revelación nueva del Dios poderoso. Van a pasar siglos, van a pasar millones de años en la presencia del Señor y todavía vamos a tener algo más de conocer de este Dios único, del Dios bueno, del Dios todopoderoso. Al Señor sea toda la gloria. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Amén. Nosotros nos vemos el jueves a las 8 de la noche, el domingo a las 10:30 con nuestro servicio de niños y a las 11 nuestro servicio general de adoración, y el martes a las 8 de la noche nuestro estudio bíblico. Así que conéctese unos 5 minutos antes ahí para que esté conectado cuando comiencen los servicios. Nos vemos. Bendiciones. Amén.